Bien, terremoto en el Palacio de la Moneda tras la denuncia por abuso, también violación, contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Para analizar este tema estamos con Mauricio Morales, analista político, académico también de la Universidad de Talca, y también Francisco Leturia, ex director del Consejo para la Transparencia. Francisco, bienvenido. Mauricio, hola, ¿qué tal? también. Hola, ¿qué tal, Dani? Complejo escenario que se está viviendo. Todos suspiran un poco porque la verdad es que hay mucha información, hay mucho que masticar también respecto de esto, muchos coletazos también, lo que parecía ser un escándalo o un problema que se hubiese encapsulado en el ex subsecretario del Interior, ahora afecta ya al Palacio de la Moneda. Mauricio. Sí, bueno, el gobierno ha enfrentado varias crisis. Ha enfrentado crisis políticas que han terminado con cambios de gabinete. Por ejemplo, luego de la derrota del plebiscito constitucional el año 2022, se hizo un cambio de gabinete, fue una crisis política. El gobierno está enfrentando o ha enfrentado crisis económicas, que la ha encarado fundamentalmente el ministro Mario Marcel. Son crisis naturales a todo gobierno. Ha existido crisis de probidad, con el caso convenios o el caso fundaciones, pero no habíamos tenido una crisis de estas características que uno las podría catalogar como crisis ético-morales, judiciales o como le queramos llamar. Muchos han dicho que los gobiernos no están preparados para enfrentar este tipo de crisis. Mi argumento es distinto. Los gobiernos tienen que estar preparados para toda eventualidad y no es un argumento razonable decir que como no estaba preparado para enfrentar esto, entonces reaccioné de mala manera. Y lo segundo, Dani, para cerrar esta primera intervención, es que, claro, la crisis originalmente se iba a personalizar en Manuel Monsalve y por lo tanto esto se iba a externalizar, considerando que el mismo Manuel Monsalve se iba a llevar la crisis. Sin embargo, con todos los antecedentes que tenemos a disposición, la crisis, en lugar de salir, entró a la moneda y explotó en la propia moneda. Y hoy día estamos en un escenario que es particularmente difícil de enfrentar. Se han hecho dos vocerías últimamente, porque se han hecho muchas más, la del presidente de la República y la de la vocera, y muchas de ellas han dejado más dudas que certezas. Francisco, sí, tu primera mirada respecto de esto, porque insisto, hemos conocido mucha más información. El presidente habló en una extensa conferencia de prensa también, entregando detalles que ahora algunos dicen se les están devolviendo en su contra. Mira, yo creo que acá hay dos situaciones. La primera es una denuncia de violación, que es un hecho gravísimo, que hay que investigarlo, pero hay presunción de inocencia y por supuesto hay una víctima que hay que proteger. Pero la segunda es el tema de la seguridad del país. ¿En manos de quién la hemos tenido? ¿En manos de quién la tenemos? ¿De una persona que anda borracha en la madrugada por las calles de Santiago sin escolta? ¿Es primera vez que lo hacía? O sea, ¿en esas manos pusimos nuestra seguridad? Al general Yáñez lo formalizaron por falta de control jerárquico sobre su institución, por omisión. Bueno, el general Yáñez tiene dos superiores, ministro de Interior y presidente de la República. ¿Dónde está el control jerárquico también? O sea, esas son las personas que nos cuidan. ¿Sabía la gente? ¿Esas personas que nos cuidan mandan a revisar cámaras de seguridad fuera de la ley? ¿Qué pasa con la PDI? ¿Sabían que era primera vez que incurrían en esta conducta? O sea, yo creo que acá hay un problema bastante estructural en el gobierno y quizás también bastante estructural en la clase política, de capital humano, de decir, casi de selección negativa, es decir, ¿qué tipo de gente está llegando a administrar los problemas más complejos del país? Una persona que no llegó a trabajar el lunes porque estaba básicamente con la caña. Cuando había que hacer el recuento de muertes del ministro del Interior subrogante. O sea, hay hechos que no están probados. La violación tiene que ser demostrada, todavía es presunción de inocencia. Pero lo que sí está probado es que el ministro del Interior subrogante, el encargado de la seguridad del país, anda borracho por la calle, no llega a trabajar el lunes y nadie, quien revisa unas cámaras sin permiso y nadie lo saca de la pega. Eso es falta de concepto. Yo creo que a ninguno de nosotros nos pasaría eso. A cualquiera de nosotros que le dijera al jefe, mira, ¿sabes qué? Me acusaron de algo, pero saqué plata de la caja chica, quemé unos pagarés. Nos sacan inmediatamente del trabajo y así tiene que ser. Pero en el gobierno no está pasando eso. Entonces, ¿quién nos protege a nosotros? Hay que proteger a la víctima, presunta víctima de la violación. Y a los ciudadanos, y a la gente, a los chilenos. O sea, ojalá que no llegue el tren de Aragua a Chile. O sea, ojalá que no tengamos una guerra, por cierto, porque mira, esta es la gente de la que estamos encargados. Además, decían que Monsalve era como la piedra angular del gobierno. Sí. ¿Cómo será el resto? De hecho, estaba al comienzo.
es como para tener susto. Yo creo que aquí tenemos un problema, yo creo que aquí, y no quiero personalizarlo quienes ahora están en el gobierno, aunque es en quienes más se nota, pero hay un tema de que el poncho les está quedando grande. Francisco, te voy a preguntar una cosa, voy al tiro contigo, Mauro, respecto de la actuación que ha tenido el gobierno en las decisiones que se tomaron en esta cronología, que esto es relevante. Pero antes, Francisco, hay algo que el mismo Manuel Monsalve, cuando da la conferencia de prensa, diciendo que él ha presentado su renuncia, que no ha hecho nada que sea constitutivo de delito, lo dice en la misma conferencia, muy rápida en La Moneda, pero también dice que él no sabe de esta denuncia, no sabe nada del caso. En ese momento él dice, no sé bien de qué se trata, pero ahora sabemos que días antes él había pedido también las cámaras. Entonces, no se entiende. Él dice, no sé de qué se trata, pero él ya había solicitado las cámaras. Entonces, aquí hay, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, solamente un juez puede determinar si él ha cometido delito, pero que él ha cometido situaciones de abuso. Salir con una subalterna que gana mucho menos plata que él, solo hecho invitarla es un concepto, o sea, no tiene claro el concepto de lo que es el abuso de poder, lo que es la simetría. Segundo, llamar a la PDI para que revise las cámaras sin permiso de nadie. ¿Era la primera vez que lo hacía? Ya también es un tema de abuso. Sin orden de fiscalía, eso no está claro. Y probablemente delito. Andar en un avión cuando claramente debió haber salido del puesto ya es una situación de abuso. Mira, somos todos adultos, todos sabemos que una persona que a los 60 o por ahí años no es la primera vez que tomaba pisco sour, no es la primera vez probablemente que hacía estas cosas se tienen que investigar. Otra cosa, él dice, yo renuncié. Eso lo dijo. Una falta de respeto hacia el presidente que había dicho que él le había pedido la renuncia. O sea, más encima lo deja clavado, por decir así. Me parece que hay una acumulación de situaciones que me parece improbable que nadie se haya dado cuenta de que esta piedra angular del gobierno de repente tuvo un arrebato y cambió y de un día para otro se puso a tener conductas impropias y abusivas. Me parece súper preocupante. Mauricio, el impacto que esto va a tener en La Moneda, supuestamente ellos se enteran el día martes, lo dice el presidente también, le dan permiso para ir a informar a su familia en un avión fiscal, además. Perdón, le recomiendan. Le recomiendan hablar con su familia. Y hay 30 muertos y mientras tanto la principal preocupación que dice el presidente es vaya usted y le cuenta a su familia. Con plata en un avión. ¿Cuánto cuesta en plata ponerle benzina a ese avión? ¿Quién más en Chile tiene ese privilegio? Nadie. Es un escándalo. Mauricio, el impacto que tiene, se habla ya de acusación constitucional, se está diciendo que podría haber algo. Sí, a ver, varias cosas. La primera es que sorprende muchísimo que el presidente de la República, con los antecedentes que tenía, sin perjuicio de que haya tenido información o no en cuanto a la denuncia por violación, haya mantenido en el cargo al ministro Monsalve precisamente por lo que estabas planteando tú, Francisco, recién. Existían razones suficientes como para sacarlo inmediatamente debido a que utilizó asimetrías de poder para reunirse con una subalterna en un estado etílico no recomendable para un subsecretario del Interior ni para ninguna persona, adicionalmente sin escoltas aparentemente, y con eso ya el presidente pudo haber tomado una decisión y se habría ahorrado muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza en caso de que esa decisión se hubiese tomado en tiempo y forma. Lo segundo, que es la pregunta, ¿cuáles son los efectos políticos que esto va a traer? Bueno, produjo un cambio de gabinete de hecho, dado que el ministro de Justicia tuvo que asumir la subsecretaría del Interior. En segundo lugar, trajo como consecuencia un efecto comunicacional con dos vocerías, la del presidente Boric, que en realidad en lugar de salir a cerrar temas, abrió más flancos de crítica, y luego la de la ministra Vallejo, que si bien estuvo un tanto mejor en comparación con la del presidente Boric, de todas maneras dejó la puerta abierta para pensar o para evaluar. Ojalá no pase, pero es lo que yo tengo que decir respecto a lo que uno podría pronosticar, una acusación constitucional en contra del presidente de la República. No sabemos bien quién va a jinetear esa acusación constitucional. Ayer escuchaba que Demócratas estaba pensando en impulsar esa acusación constitucional, lo que en términos... No descartan querella incluso. Claro, no se descarta ninguna de las dos cosas. Y si la llega a presentar Demócratas, entonces esa acusación constitucional ya no viene de un extremo
del arco político que sería republicano, sino que viene desde el centro. Y cuando viene desde el centro, y esto genera un efecto de irradiación, entonces la posibilidad de que esa acusación constitucional pueda pasar al menos la barrera de la Cámara no es descartable. Sí, hablemos un segundo también del manejo comunicacional, Francisco Mauricio, que se tuvo de este problema. Una vez que el presidente dice, voy a hablar, me voy a referir a esto, voy a responder todas las preguntas, vimos un momento muy incómodo entre el presidente también y su jefa de prensa, que le estaba recomendando no hablar más, no responder más. Miren, vamos a ver el momento, si es que ustedes no lo han visto, esto fue lo que pasó, miren. Fue improvisado que el... Deme un segundito, voy a volver. De la respuesta, habló 55 minutos respondiendo absolutamente todo. Entonces la jefa de prensa, Nicole Vergara, le dice, presidente, por favor, aparentemente no, está bien, suficiente. Y él va y dice, a ver, espérame un poco. Le dice, no, voy a responder todo. O sea, y no fue una sola ocasión, fueron varias ocasiones, lo cual habla de... Francisco, me gustaría también tu visión de esto. O sea, es una señal que está dando el presidente, voy a responderlo todo, hay improvisación, hay que cuidar un poquito más comunicacionalmente el tema. Mira, a ver, yo en eso le creo al presidente que él, ante una situación de esta magnitud, esta bomba atómica hay que romper política, el protocolo. Dice, yo quiero dar la cara, yo no quiero esconder nada. Y lo hace, pero al hacerlo, acusa a Monsalve de cometer un delito, o sea, de haberse metido en las cámaras, y lo dice ante todo el país, o sea, nos enteramos por la prensa. Luego dice, yo supe que Monsalve había cometido un delito y no hice nada. O sea, básicamente diciendo, es como diciendo, no sé por qué estoy yo en este cargo, porque no se hacen las cosas. O sea, es muy brutal. Yo le creo en su honestidad de querer dar la cara y querer decir, transparentarlo todo. Pero al transparentarlo todo, queda en evidencia de sus falencias como gestión. A ver, recordemos que, quiero insistir en este punto, Monsalve estaba a cargo de la seguridad del país. Puesto por Boric, controlado por la Toa. Y todo esto, y reconocen que están haciendo las cosas pésimo. Y entre medio la jefa de prensa le dice, presidente, usted se está desangrando con lo que está diciendo, esto es un suicidio político. Y él dice, no importa, yo quiero dar la cara. Bueno, eso, yo creo que él quería dar la cara, dio la cara, pero la cara que dio le va a costar bastante caro en el corto y mediano plazo. Mire, respecto de esto mismo, entre todas las cosas que él respondió, le preguntan por la revisión de las pruebas, la revisión de las cámaras. Sabemos que hay muchas cámaras, tanto en el restaurante como en el hotel, ¿no? Y respecto de eso, el presidente dijo lo siguiente. Sobre lo primero, el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán. Yo, además, es solamente una versión. Creo que no corresponde que dé esos detalles. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. No tengo ningún conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Perfecto. Acá lo que vamos a repetir un poco esto, para que ustedes, porque hay mucha información. Por lo tanto, lo que hace el subsecretario, ahora ex subsecretario Monsalve, le dice al presidente, efectivamente, yo revisé las cámaras. Cuando no puede revisar las cámaras, le pide a la Policía de Investigaciones además que vayan a revisar las cámaras para poder ver en qué estado estaba antes de que se haya realizado una investigación, sin orden de fiscalía. Esto es lo grave, no está dentro de su prerrogativa. Vamos a ver la cronología de la denuncia, justamente, vamos a reconstruir un poco qué es lo que pasó, lo que sabemos hasta el día de hoy. Querido director, don David, avancemos, miren, el hecho habría ocurrido, presunto abuso y violación, ¿no?, el 22 de septiembre. Eso ocurrió el 22 de septiembre. El hecho fue denunciado cuando van al restaurante, los pisco sour, y se van al hotel, y esta mujer que trabajaba y era subalterna no se acuerda de nada. Despierta el día siguiente en el hotel. 12 de octubre, el ex subsecretario le pide a la PDI revisar las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque él dice que tampoco se acuerda de nada y quería ver el estado en el que llegó a este hotel, ¿no? Esto se hace sin orden de fiscalía, saltándose un poco los protocolos. No estaba dentro de sus prerrogativas como subsecretario. Ojo, él es el jefe de la policía. 12 de octubre. El 14 de octubre se hace la denuncia. Esta mujer denuncia el 14 de octubre. Y el 15 de octubre... Toa, la ministra del Interior, la jefa superior jerárquica de Manuel Monsalve, conoce esta denuncia.
Estas son algunas de las fechas importantes que tenemos. Y ese mismo día, cuando ella le cuenta juntamente lo que estaba ocurriendo, ella se comunica con Manuel Monsalve y también le cuenta al presidente de la República, que inmediatamente se contacta con Manuel Monsalve, que seguía trabajando en ese momento. Incluso fue al Congreso después de todo esto. A ver, veamos. Tenemos más fechas importantes también para ir reconstruyendo el paso a paso de esto. 16 de octubre. Luego de hablar con el presidente, luego de hablar con la ministra del Interior, Manuel Monsalve viaja al Biobío, entendemos, a ver a su familia, y lo hace además en un avión fiscal, avión de carabineros, entiendo. 17 de octubre, un día después, se presenta este titular en el diario La Segunda, lo que evidentemente acelera todo esto y genera la renuncia. Atención con esto porque no es menor, la renuncia de Manuel Monsalve. Eso es lo que él dice a la salida justamente de esta reunión en el Palacio de la Moneda. Y el 18 de octubre entonces se da esta conferencia del presidente de la República de 55 minutos, en la que justamente deja entrever también parte de esta cronología. Mauricio, en este intento por hacerse cargo de comunicar sin ningún tipo de tapujo, incluso mostrando su teléfono, hablando de los mensajes en el fondo por esta aplicación muy discreta que es Signal, Mauricio. Se intentó dar una señal de aquí no va a haber ningún tipo de secretismo, pero, como decía Francisco, también deja entrever lo que puede ser un mal manejo que está siendo criticado ahora muy fuertemente por la oposición. Sí, yo tengo una opinión respecto al presidente Boric en el sentido de que él pretendió dar la cara y dar una clara señal respecto a que acá no iba a existir ninguna clase de encubrimiento. Eso me parece muy bien y demuestra la honestidad y transparencia del presidente de la República, y lo quiero recalcar de manera muy clara. Lo segundo es que le faltó al presidente, creo yo, una asesoría jurídica y una asesoría comunicacional. ¿En qué sentido? Cuando se da un punto de prensa de estas características, los presidentes, que en este caso actúa como vocero oficial, debiese haber tenido muy claro el itinerario de los hechos sin lugar a dudas y además de mostrar un conocimiento absoluto de la situación. Por ejemplo, el presidente no tenía muchos antecedentes respecto a la víctima, y no lo estoy hablando en términos de identidad personal, sino que el cargo que tenía o las razones por las que se le subió el sueldo o se le cambiaron las responsabilidades. Eso el presidente no lo respondió. Y en tercer lugar, lo que también me llamó mucho la atención, pero que el presidente lo reconoció, no como una desprolijidad explícitamente, pero sí dijo que se podría haber hecho de mejor manera, es el hecho de que Monsalve se haya mantenido en el ejercicio absoluto del cargo, tanto con el viaje en un avión oficial al Biobío, como haber participado en la comisión que estaba del ex Congreso, en el Congreso, que estaba revisando el presupuesto 2025 para materias de seguridad. Es decir, antes de que saliera la publicación en La Segunda, Monsalve y el gobierno estaban actuando con total normalidad, teniendo el antecedente del presidente de la República respecto al comportamiento inadecuado del subsecretario, independiente de la acusación de violación. Yo estoy diciendo que con los antecedentes que tenía el presidente, es decir, de que Monsalve había hecho o había incurrido en actos reñidos con la función pública y que adicionalmente había revisado las cámaras, eso para mí era razón suficiente para sacarlo del cargo, independiente de la acusación de violación. Pero además, con conocimiento del presidente, con conocimiento de la ministra del Interior, de las graves acusaciones, estamos hablando de una presunta violación a una subalterna, él seguía trabajando, seguía a cargo de esto, incluso fue al Congreso. Sí, claro. Estaba defendiendo la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, llama la atención por qué no se toman las decisiones antes. Es más, insisto, en esta extensa conferencia de prensa, el presidente incluso usa su teléfono en vivo, digamos, para decir las horas exactas en las que tuvo la conversación con el ex subsecretario. Miren, veamos también ese momento porque llama bastante la atención. Mire. Vuelves a La Moneda 4:27 p.m. A las 5:43 le escribo después: recuérdame a qué hora llegas. Me responde: cerca de las 19 horas. Cerca de las 19 horas. Yo diría que llegó más tarde de las 19 horas y ahí ustedes podrán revisar, no sé si hay bitácora de los autos o no, pero debe haber llegado después de las 19 horas porque a las 19 ya estaba oscuro cuando llegó y a la hora que conversamos. Esos son los horarios en los que
se da la sucesión de hechos. Y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve. Porque además lo que entiendo es que yo le dije, tiene que poner todo a disposición de las policías y que él esa misma noche entrega el teléfono, pero eso es bueno que lo certifiquen con las policías. Tiene que poner todo a disposición. Yo no tuve contacto con él durante todo el día miércoles. Seguía a cargo en el fondo de la Subsecretaría del Interior. ¿Qué le parece lo que estamos escuchando? Mira, el presidente tuvo la posibilidad de haberlo sacado del cargo. En el acto. Cuando le dijo, yo fui a mirar las cámaras o le pedí informalmente la PDI. En ese momento, lo normal es que un presidente le diga, pásame tu teléfono, pásame mis llaves y te vas inmediatamente o llama a la policía, etc. No lo hizo. Siempre va a quedar la duda de si esta intervención no fue porque apareció en la segunda y si no hubiese aparecido, quizás querían pasar piola hasta después de las elecciones. No sabemos hasta cuándo. Quizás sí, quizás no. Va a quedar la duda. Ellos generaron la duda. No me puedo hacer cargo yo de esa duda. La gente en Chile es desconfiada, hay una crisis de confianza. Va a quedar esa duda. Segundo, yo creo que el presidente va a decir, pues ya lo conocemos, y en eso yo creo en su honestidad personal, moral, de que va a decir que sí, que fue un error, que pudo haber actuado antes, que está arrepentido, que la situación lo desbordó emocionalmente. Pero yo creo que estamos hablando de cosas serias, estamos entre adultos. Y yo creo que es momento de dejar también de pensar, de decir, es que es buena persona, tiene buenas intenciones. Por sus frutos conoceréis al árbol. Aquí lo que queremos es el resultado. Hay gente que está a cargo de un problema de seguridad que va creciendo brutalmente. No se puede tener a cualquier persona ni bastar las buenas intenciones. Las buenas intenciones no son una excusa suficiente, son un atenuante, quizás sí. Y yo le creo cuando, todavía no lo dice, pero va a decir, sí, me arrepiento, debí haber actuado antes. Le creo, pero no es lo que queremos, no es el estándar que necesitamos en la gente que nos gobierna. Sí, considerando que acá tenemos también el tema, como usted bien lo decía, de la presunción de inocencia, el eventual delito tiene que investigarse en todo caso, pero el otro está claro. Sí, de todas maneras, pero el punto es que tenemos una tremenda crisis de seguridad en el país, lo sabemos, ¿no? Hay mucho delito y lo que estamos viendo es que quien estaba a cargo de esto eventualmente era un delincuente o se convirtió en un delincuente, eventualmente, si es que se comprueba, ¿no? Lo cual también, lo que decía Francisco, ¿quién estaba a cargo, en el fondo? ¿Quién estaba a cargo de esta agenda? Siempre presuntamente, ¿eh? Sí, o sea, a ver, vamos un poco a los datos. Si es que uno mira las encuestas CADEM, en la serie de tiempo que tú quieras, pero estoy hablando particularmente de la del 22 de septiembre, o sea, el mismo día en que se produjeron los hechos, el ministro Monsalve registraba un nivel de aprobación del 54%, sin grandes variaciones con respecto a mediciones anteriores, sin prejuicio que en algunas haya bajado, como todo político, pero llevaba en torno al 50-55%, es decir, más de 20 puntos por sobre el presidente de la República en términos de aprobación. ¿Sí? Lo segundo es que estaba realizando buena mancuerna con la ministra Toá para enfrentar estos asuntos relativos a seguridad pública. De hecho, él tenía viajes permanentes a la Araucanía por el conflicto que existe ahí y adicionalmente estaba acostumbrado a realizar puntos de prensa para tratar de explicar lo que estaba pasando en el país, por ejemplo, cuando asesinan carabineros y ese tipo de situaciones que nos tocó ver. Lo que viene de aquí para adelante veremos cómo reacciona o qué labor tiene Luis Cordero. Luis Cordero, yo siempre lo he dicho, nació para ser ministro de Justicia, pero es una de las personas en las que el presidente más confía. Entonces no podía el presidente colocar en ese cargo a una persona que quizás no era muy conocida o que a lo mejor podía traerle más problemas que soluciones y traslada a Cordero como un comodín. O sea, en situaciones de emergencia, me imagino, estoy tratando de explicar, no estoy defendiendo la decisión, lo que estoy tratando es de explicar por qué el presidente tomó esa decisión. Y me parece que él vio dentro del elenco, que es muy restringido, ¿cuál de estas figuras podría ocupar el cargo de subsecretario Interior? ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión de ciclo electoral que me parece que es relevante. Los ministros o subsecretarios que quieren ser candidatos al legislativo tienen que renunciar con un año antes. O sea, el límite del 15 de noviembre. Él no podía nombrar en el cargo a una persona que tuviese aspiraciones para ser congresista. Entonces, con eso se va achicando aún más el elenco y lo que tuvo que hacer
es sacar a Cordero, que estaba haciendo una labor extraordinaria en el Ministerio de Justicia, particularmente con el plan de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, y lo traslada a la Subsecretaría de Interior. Mauricio, Francisco, tenemos también declaraciones respecto de, un poco entendiendo el caso, ¿no?, y la denuncia. La mujer, en este caso, la presunta víctima, trabajaba directamente bajo las órdenes de Manuel Monsalve, o sea, era una subalterna, que había también un tema de dependencia en términos de poder, ¿no? Queremos saber un poco más también respecto de esto. Hay algunas menciones, miren, escuchen lo siguiente. No se me dijo absolutamente nada, ni de cambio de sueldo, ni de cambio de rol. Ni siquiera sé qué rol cumplía antes esta persona. Y sobre los horarios, dado que usted expresa dudas, me gustaría que se aclararan esas dudas para evitar cualquier tipo de especulación o contradicción. Es complejo el tema de las especulaciones en estos casos, Francisco, pero entremos un poco en materia. Se habla de que el ex subsecretario había tenido algún tipo de acercamiento con esta subalterna. Luego le cambian sus funciones, todo esto comandado por su jefe de gabinete, le cambian las funciones, aparentemente el sueldo. El ex subsecretario pide que esta mujer viaje con él. Cada vez que ellos salgan de la región, ella tiene que ir. Y también después sabemos que en esta reunión, en esta comida, ¿no?, en un restaurante, se le ofrece un curso de inglés que ella rechaza. En el fondo, todo esto va configurando un escenario muy, muy complicado también, ¿no? A eso tenemos que sumar que es una persona que era de la misma zona de origen del ex subsecretario y que las familias eran conocidas. O sea, ya la contratación puede haber sido un poco... Cuestionable. Sí, a ver, yo creo que esto es feo, agrava la situación, es cuestionable, es poco prolijo. Esto probablemente ya venía siendo el comidillo de mucha gente, de los guardaespaldas, de la gente de la PDI. Ya sabían que estas cosas estaban pasando. No sé si habrá sido primera vez tampoco. En general, la gente de cerca de 60 años que empieza con una cosa así no es primera vez. Puede haber un patrón. Claro. Puede haber un patrón y hay muchas cosas también que todavía no sabemos. O sea, cuando dicen solamente pisco sour, espero que haya sido solamente pisco sour, pero gente que pierde la calma o se borra... Bueno, puede ser más compleja la situación, no quiero ser carbonero en eso, pero claramente ya hay una conducta muy impropia. Muchas veces los hombres tenemos poca conciencia de las asimetrías de poder y por lo tanto tienden a cometer estas cosas como pensando que no están haciendo nada. Pero eso es siempre malo, pero en un gobierno feminista que se declara feminista, que ha puesto como su bandera de lucha, es particularmente malo. Y si uno además lo contrasta con la actitud, porque creo que si uno es feminista, yo soy muy feminista, pero le pego a todos los que se portan mal, de sea el lado que sea. Aquí parece que se tiene una vara, una forma de tratar a unos o a otros según del lado que sean, y eso lo transforma, sí. Eso hace más fuerte la caída en la línea de flotación moral del gobierno o de sus ideales, porque se ve que los discursos son políticas, son estrategias políticas y no son convicciones. Y eso yo creo que también es una de las cosas que está dañando al gobierno en este momento. Y a mí me da mucha pena porque yo creo que sí hay un déficit en el trato, o sea, en la conciencia de los abusos de poder en Chile, en el trato hacia las mujeres, y esto solo hace perder la confianza en quienes supuestamente estaban haciendo un buen trabajo en eso. Y hablando de eso, hablando de señales también, ¿qué debería hacer el gobierno? Por ejemplo, algunos dicen que el gobierno ya debería haberse querellado. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Por qué delito sería? Por el de... Por la denuncia, por quién resulta responsable. No lo tengo claro jurídicamente. Mira, el delito de los delitos sexuales con justa razón, están entregados a que la víctima haga las gestiones porque es la víctima la que tiene que controlar la situación. Exacto. Es un tema tan delicado, tan íntimo, que la ley se lo deja a la víctima. Entonces, creo que en eso hay que ser respetuoso. Sí, en el tema, probablemente hay que reaccionar muy rápido en el tema del uso de las cámaras. Posible obstrucción. ¿Qué pasó con la PDI? ¿Quién le dio permiso? O sea, porque una cosa es que tú llames, yo te puedo decir a ti, oye, robémonos un banco, pero tú me dices, por ningún motivo. Yo puedo llamar a la PDI y decirle, oye, ayúdame a revisar unas cámaras, y me debieran decir por ningún motivo, y en ese mismo momento me denuncian. Acá hay una serie de cadenas de control que no funcionaron. También otra cosa, o sea, si es que el subsecretario del Interior llama a unos amigos de la PDI para que pinche unos teléfonos, revise unas cámaras, y pasan 2 semanas y el director de la PDI no se ha enterado, significa que puede no enterarse de cualquier cosa. Y yo estoy un poco molesto ahora por toda esta situación porque yo vivo en Chile. O sea, yo soy de las personas que no me atrevo a caminar en la madrugada por la calle donde Monsalve estaba con
muchacha, borracho, Como mucha de gente. madrugada. Sí. O sea, pagamos los patos nosotros, los platos rotos de esta situación. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el director de la PDI que no se enteró? ¿Qué pasa con el gobierno que no se entera lo que hacen sus subalternos? Aquí hay, no sé si la querella sea, pero aquí hizo falta una reacción mucho más rápida y mucho más fuerte. Lo que pasa es que no es solamente el eventual delito que haya cometido Manuel Monsalve en términos de la denuncia de violación y de abuso, ¿no? Sino que también, como tú decías, son otros delitos, posible obstrucción, las órdenes que dio, el uso del avión, o sea, hay otras cosas una también. falta de concepto, un relajo en la toma de decisiones de cosas que son delicadas y que son inaceptables y que apenas aparecen. Tú dices, esto se acabó y punto. Claro. Mauricio, esto además se da, y quiero volver con el tema de la denuncia, que es lo más grave, pero esto se da además en un momento que es muy delicado. O sea, ¿estamos a qué? ¿Días? Días a de una la semana de elección. elecciones. Sí. Esto algunos decían no afecta. ¿Cómo lo ves tú? Yo en un principio, en la primera pasada, pensé que no iba a afectar por la sencilla razón de que la crisis iba a estar encapsulada en el ex subsecretario Monsalve. Eso cuando recibimos la noticia. Pero hoy día no estoy en condiciones de decir lo mismo considerando los 2 puntos de prensa que hubo ayer. En consecuencia, es muy probable que este acontecimiento tenga algún efecto en el resultado de las elecciones municipales y de gobernador regional que tenemos el próximo sábado y domingo, pero al mismo tiempo creo que eso no va a generar un mayor apoyo a los partidos de oposición necesariamente, sino que va a venir a engrosar el volumen histórico que vamos a tener de votación nula y blanca. Si para la elección de consejeros constitucionales tuvimos un 21% de votación nula y blanca, tengo la impresión de que para las elecciones de concejales o consejeros regionales, esa cifra podría ser mayor y es más. Para el caso de gobernadores regionales y de alcaldes, claramente la porción de nulos y blancos va a ser ostensiblemente mayor respecto a elecciones pasadas. Ahora, ¿cómo sale el gobierno de esto? Que es una pregunta. Yo creo que hay 4 decisiones que debiese tomar. Y una va en línea con lo que señaló la ministra Vallejo ayer. Primero, orientar el apoyo a la víctima, junto con el Ministerio de la Mujer. Hemos hablado mucho de Monsalve, poco hemos hablado del apoyo que necesita la víctima. En segundo lugar, creo que el gobierno va a tener la estrategia de endosar responsabilidad a Monsalve con el fin de sacar esto lo más rápido posible. Segunda estrategia. La tercera, defender al presidente de cualquier delito que haya cometido, cuestión que ayer en la que también fue enfática la vocera, porque ese es el combustible que podría tener la oposición para presentar una acusación constitucional. Y por último, para cerrar solamente con lo siguiente, Dani, que Luis Cordero comience a mostrar resultados de la manera más rápida posible. Bueno, veamos.